Bienvenidos al curso de introducción al hacking ético de Sploiter.co. Este curso es totalmente introductorio y por supuesto que vamos a empezar desde cero. Vamos a explicarle todo desde cero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un par de metodologías del hacking ético, del penetration testing, que se llama PTs. Vamos a empezar por PTs, que es Penetration Testing Execution Standard. Por supuesto, el hacking ético no simplemente consta de penetration testing, también hay cosas como ingeniería social, también hay cosas como análisis de vulnerabilidades y cosas que engloban test y pruebas de penetración que no solo se enfocan en lo que vamos a ver ahorita, sino que a veces suelen ir un poco más allá, ¿no? Y para eso, también eso a veces depende de la empresa que nos contrate. Pero vamos a ver PTs, que es como el estándar y lo que más necesitan generalmente las organizaciones son penetration testing. Entonces vamos a empezar con la fase de preacuerdo. La fase de preacuerdo consiste en las interacciones primarias que tengo con mi cliente. El cliente aquí me dice el alcance que debería tener mi test de penetración, hasta dónde puedo llegar, qué IPs puedo atacar, qué servidores puedo atacar, qué infraestructura de red puedo atacar. Aquí también tenemos que especificar unos puntos importantes. Aparte del alcance, tenemos que especificar el contrato de confidencialidad, que quiere decir que yo voy a recolectar información de mi cliente, probablemente durante el test voy a acceder a información privilegiada, pero que no la voy a liberar, y en eso consiste la ética de un hacker ético, ¿no? Y también mi cliente debería afirmar que si yo encuentro esa información no debería ir a la cárcel, a pesar de que sea privada o que sea información top secret, porque estamos haciendo un test y es lo que se encontraría en un atacante, y si yo me lo encontré, pues obviamente yo estoy contratado para eso y no debo ir a la cárcel, no tiene sentido. Y también viene el tema de los pagos, ¿no? Aquí en la fase de preacuerdo se especifica cuánto me van a pagar, por qué me van a pagar, cuánto tiempo va a durar el test, bueno, todo ese tipo de cosas. Y también hay algo importante, es que cuando nosotros estamos haciendo penetration testing, probablemente vayamos a acceder a servidores, probablemente vayamos a acceder a computadores dentro de la red, probablemente vayamos a acceder a muchas cosas. Y si nos encontramos con algo crítico en esos sistemas, tenemos que avisar de inmediato a los administradores de sistemas. ¿Qué es algo crítico? Por ejemplo, si entramos a un servidor y nos dimos cuenta que es el zombie de una botnet, es algo que se tiene que solucionar de inmediato. Entonces tenemos que llamar a los administradores del sistema. Entonces aquí en la fase de preacuerdo nos dan toda esa información y nos dan los términos para realizar ese tipo de contactos, ¿no? Después viene ahora sí el penetration testing como tal, la fase del hacking. Entonces empezamos con information gathering, que significa recolección de información en español. Y aquí tenemos que hacer uso de algo muy interesante que se llama, de un proceso muy interesante que se llama OSINT, Open Source Intelligence Gathering, que quiere decir que lo que vamos a hacer es recolectar información de fuentes abiertas de una forma inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué fuentes vamos a utilizar? Vamos a utilizar redes sociales, vamos a utilizar Facebook, Twitter, Google+, YouTube, todas las redes sociales que pueda tener la empresa. Vamos a utilizar Google Hacking para encontrar archivos, para encontrar información, y vamos a utilizar herramientas como Maltego que automatizan más o menos estos procesos, ¿no? Y es algo importantísimo porque la información que nosotros recolectemos es la que nos va a dar probablemente el éxito del pentesting. Después viene el modelado de amenazas, que se fundamenta en la fase anterior. A partir de la información que recolectamos, lo que vamos a hacer es planificar nuestros ataques, planificar por dónde nos vamos a ir, por dónde es más probable que entremos a algún servidor o a lo que estemos atacando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es explicarlo con un ejemplo. Entonces, tenemos una empresa que recibe todos sus pagos por su página web, por pagos online, y guarda en su base de datos la información de sus clientes. ¿Qué pasa si accedemos a la base de datos y sacamos todas las tarjetas de crédito de los clientes? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si interceptamos esos pagos y hacemos que los pagos se vayan a otra cuenta bancaria en las Antillas? ¿Qué pasaría? Bueno, eso es planificar los ataques y eso se hace en el modelado de amenazas. Después viene el análisis de vulnerabilidades, y es algo importantísimo. Aquí es donde ya prácticamente empezamos a tener una interacción totalmente directa con nuestro cliente. Empezamos a mandar un escáner de vulnerabilidades a una página web, a un servidor, pero no se trata solo de lanzar un escaneo con una herramienta automática, ¿no? Eso no lo hace un pentester, y eso a ustedes no los va a convertir en pentester, ni va a permitir que hagan un buen pentesting. Aquí lo interesante es que nosotros utilicemos nuestra inteligencia, que utilicemos nuestra experiencia en penetration testing anteriores y veamos por dónde pueden haber vulnerabilidades, en dónde pueden haber vulnerabilidades. ¿Por qué es importante el análisis de vulnerabilidades? Porque aquí vamos a comprobar que existen vulnerabilidades y vamos a hacer ataques directos. Porque no tiene sentido simplemente lanzar exploits y rogar porque nos den una shell, ¿no? Eso no tiene sentido, eso no lo hace un buen penetration tester. La idea de lanzar un exploit es tener
completamente la seguridad de que va a funcionar. Y ya después del análisis de vulnerabilidades viene la explotación. La explotación es una de las partes más importantes del penetration testing, porque aquí más o menos determinamos el éxito de él. Si nosotros logramos entrar a un lugar, prácticamente el test de penetración tuvo éxito. Entonces aquí es importantísimo que si vamos a lanzar un exploit estemos seguros de que va a funcionar, que si vamos a hacer algo estemos seguros de que va a funcionar, y si lo logramos ya empieza una fase posterior a la recolección de información, al análisis de vulnerabilidades, que es la post-explotación y el reporte. La post-explotación es importante también. ¿Por qué? Porque si entramos a un sistema podemos seguir escalando, ¿no? Podemos seguir encontrando información, podemos romper contraseñas, podemos entrar a otros lugares de la red, podemos poner un keylogger, podemos por ejemplo robarle la contraseña de administración del servidor en Amazon al administrador de sistemas y entrar por SSH, o bueno, SSH no, pero robarle la clave RSA y entrar al servidor por SSH y borrar todo, ¿no? Eso se haría en un proceso de post-explotación. Entonces es importantísimo, además que aquí podemos empezar a escalar dentro de la red, ¿no? Podemos pivotear, como se le conoce, y entrar a otras terminales dentro de la red y todo lo que se nos ocurra en cuanto a robo de información. Y después viene la fase final, que es el reporte. Aquí hay algo importante, esta fase es importantísima y muchos pentesters la han olvidado. ¿Por qué? Porque es una fase de solamente escribir, escribir y describir lo que se hizo, y a veces se torna aburrida, por supuesto. A mí me pareció aburrida, a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero esto es importantísimo para nuestro cliente, tal vez no para nosotros, pero sí para nuestro cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un reporte? El reporte es importante que tanto el CEO de una organización, el presidente de una organización, como los administradores de sistemas entiendan qué fue lo que pasó. Para eso entonces tenemos que hacer dos reportes. Un reporte ejecutivo, que es el que se le va a presentar a la junta ejecutiva de la empresa, al CEO, al gerente, a la persona encargada del tema de seguridad y de protección de la información, y otro reporte técnico. Ese reporte técnico ya se lo vamos a entregar a los administradores de sistemas y a las personas que entienden pues los términos, ¿no? Entonces en el reporte ejecutivo tenemos que darles una visión general de lo que fue el penetration testing, tenemos que darles un perfil de riesgos, ¿no? En cómo está la organización respecto a otras organizaciones del mismo nicho de mercado, respecto a la competencia, por ejemplo, cómo está la organización en términos generales, y darles como un bajo, medio, alto en cuanto a vulnerabilidad, ¿no? Para que ellos más o menos entiendan. También tenemos que decirles de forma general lo que encontramos, ¿no? Decirles, no, encontramos algunas fallas de seguridad que nos permiten tener acceso a sus servidores. Eso sería para el reporte ejecutivo, mientras que para el reporte técnico sería, encontramos una vulnerabilidad de tipo no sé qué en el servidor SSH que se ejecuta en el servidor en la IP no sé qué, bueno, todo ese tema, ¿no? Eso ya sería algo técnico. Entonces es importante el reporte ejecutivo para las personas que se encargan de la administración de la compañía, y ya viene ahora el reporte técnico. En el reporte técnico ya especificamos las cosas, ya prácticamente que especificamos las fases de PTs otra vez. Entonces tenemos una introducción donde vamos a poner los alcances que tuvo el penetration testing. Tenemos un information gathering, una fase de recolección de información dentro del reporte, ¿no? Dentro del reporte. Ahora estamos hablando del reporte, ya no del penetration testing, sino del reporte. Entonces tenemos que describir nuestra fase de recolección de información, qué fue lo que encontramos. Tenemos que describir la fase de análisis de vulnerabilidades, cuáles fueron las vulnerabilidades que encontramos. Tenemos que describir cómo las explotamos. Pues a las vulnerabilidades tenemos que describir nuestro proceso de post-explotación, hasta dónde logramos llegar. Tenemos que describirles el nivel de riesgo que tiene todo esto, qué tanto están expuestos a que un atacante pudiese entrar y robarles y tumbar la organización, y pues una conclusión de los alcances finales del test, ¿no? Entonces así funciona PTs. Espero que si ustedes en algún momento van a aplicar esto al mundo profesional, lo hagan de una forma rigurosa, de una forma sistemática, de una forma metodológica, porque para eso están escritas estas metodologías, ¿no? Son totalmente profesionales, y si ustedes quieren ser unos profesionales del hacking ético, unos profesionales del penetration testing, practiquen, practiquen, practiquen con nosotros, por supuesto, y traten siempre de aplicar metodología a sus tests de penetración.